¿Qué onda? ¿Qué dice toda la banda? Mi nombre es Mr. Fontel. El día de hoy vamos a hablar sobre blues and soul. Y bueno, voy a hablar sobre esto. Esto es algo que yo he estudiado no solo por ser DJ, sino que también desde que empecé a hacer freestyle como MC. Ya todos saben que eso es pues, hacer estilo libre de hip hop rap, hacer rap, ¿no? A rimas, ya sea rima prosa o en recital de poema. No importa, la idea es que una vez empiezas a recitar poemas, empiezas a rapear o empiezas a cantar, pues te das cuenta que existe este mundo del blues y el soul y bueno, pues es básico entender estos dos conceptos si quieres ser un buen DJ. Obviamente estamos hablando más de liricistas, de escritores de canciones y cantantes, más que música instrumental, por así decirlo de alguna manera, o cualquier tipo de música que no involucre música como su instrumento, o las vocalistas, los vocales, cualquier este tipo de situación. Bueno, pues obviamente es un poco diferente, pero es básico entenderlo. Y bueno, banda, les recomiendo que si les gusta el contenido de mi canal, péguenle al botón del subscribe y a la campanita si quieren ver más notificaciones de estos podcasts de cultura musical. Así que bueno, banda, voy a empezar. Y bueno, primero la música se consumía, obviamente existía la música tribal, luego existía la música em, antigua, luego estaba la música clásica. Y a partir de 1880, en el siglo XVIII, obviamente, am, empezó a existir un instrumento que revolucionó todo, ¿sí? Este instrumento realmente vino a destruir toda la cultura musical que conocíamos hasta el día de hoy y era un instrumento metálico. Y esto lo hacía, esto lo hacía representar una ideología en la que el ser humano veía la música como algo tecnológico más allá de algo puramente antiguo, natural o clásico, ¿no? Em, y este era el saxofón, ¿sí? Existían instrumentos como por ejemplo el clarinete, la guitarra con cuerdas de metal y todo, pero el hecho de ver, o sea, una flauta dulce y todo, pero el hecho de ver, no es lo mismo una flauta dulce metálica, el hecho de ver un saxofón en su complejidad, o sea, en la era medieval nadie se hubiera disparado algo tan elegante como un saxofón, ¿me explico? Entonces ustedes háganse la idea de que tenemos el nuevo mundo ya descubierto desde hace aproximadamente 300 años y en Estados Unidos había una gran corriente multicultural y empezaron a crear estos instrumentos metálicos que tenían una belleza singular y un sonido que incluso había personas que creían que era del diablo, cosas por el estilo. Sí, o sea, era objeto de crítica, de crítica por todo el mundo, porque era algo realmente que la gente no estaba acostumbrada a consumir, pero definitivamente era algo que estaba ahí y tuvo una gran influencia y tuvo un gran impacto y definitivamente fue algo muy bien aceptado por la mayoría de la sociedad. Y así fue como empezó el jazz, con el saxofón y la mezcla de la música clásica con las culturas afroamericanas y luego se fue dando lo que se conoce como el blues. Entonces el blues por allá del siglo XIX, principios del siglo XIX, empezó la idea esta de hacer el blues. Ahora el blues va parte de una lógica en la que suele ser una idea un tanto repetitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sería más o menos el techno, ¿no? Porque es muy mecánica, muy mecánico, es muy repetitivo, pero en este caso era una melodía, una sonata así como ta ta na, ta 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 na, 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 ta 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 na, na, na. Ese va muy rápido, por ejemplo, podríamos hacer uno más lento, así como pa, pa, na, na, pam, pa, pa, na, ta, na, 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 pa, pa, ra, pa, pam, pa, pa, ra, pa, pa, na, 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 pa, pa, y un arreglo ahí bonito, ¿no? Y ta, 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 y así, y te quedas bien pegado, ¿no? Básico de la armónica y todo esto. Em,
Y así fue como sonaba el blues. Entonces el blues era una canción. Las letras del blues son muy cortas. Por ejemplo, I am in the forest. Ta-ra-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra, walking in the woods. Ta-ra-ra-ra-ra, ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, when the wolf walked me. Whatever it is. When the wolf walked me. Huevos. No importa, no importa el error. El punto es que entienden que, o sea, hay una canción muy corta, o sea, unas dos palabras, tres palabras. O sea, walking in the forest, por ejemplo, walk in the forest. O sea, son tres palabras. Y una ni siquiera es una palabra, es solamente in, es una sílaba. Entonces, es muy corto, ¿no? Muy pequeño y va pausado. O sea, hay una gran pausa, ¿sí? Una gran pausa, una instrumentación, tres palabras, una instrumentación en la gran pausa y así. Y entonces era un alternado entre el músico y el cantante. Luego, por allá de la década del 20, el 30 y el 40, surgieron artistas de soul, que el soul básicamente venía de las iglesias y este era más como I love Jesus Christ. When Jesus Christ was close to me. Va, entonces es un poco más rápido, pero también tenía esta pausa, ¿sí? Tenía la pausa. Es como I love Jesus Christ. When he was close to me, ¿no? Y ahí y existe esta pausa. Luego hubo esto también venía de las iglesias, ¿no? Obviamente el concepto literal de la lírica era totalmente diferente, literariamente era totalmente diferente, porque una venía más apegada a lo que era la idea religiosa, ¿sí? Por eso viene del gospel, el soul viene del gospel y el gospel y el soul son lo mismo, ¿sí? Tienen que entender esto. Hay gente que dice, no, es que el gospel es solo de los evangélicos. No, es lo mismo, ¿sí? Ustedes escuchan a Eminem, es lo mismo que gospel, es lo mismo, ¿sí? Su origen es la divinidad, ¿sí? El teo, el Dios, ¿no? Si seas monoteísta o seas cualquier teísta o no teísta, no importa. O sea, eso es lo que va ahí, ¿no? El misterio, el misticismo, el ocultismo, Dios, el paganismo, satanismo, lo que querrás, ¿no? Pero va esa idea de algo más, ¿no? Y el blues es azul. Por eso viene de blue, azul. Y el azul es un color triste, ¿no? Entonces parte del desamor. Entonces está ese desamor y amor. Entonces este desamor y el amor del blues, que es muy pausado, que es el de la armónica, ¿no? Entonces ese era básicamente con una idea un tanto muy romántica, ¿sí? Que es lo que conocemos como balada. Es lo que conocemos como balada. Y el otro es pues música gospel, música soul viene pues ya como de música como hablada, ¿sí? Es más como hablado, es más como poesía recitada, ¿no? Entonces, obviamente tiene un ritmo y tiene muchas rimas, mientras que el blues también suele tener un poco menos de rima y también se suele hacer mucho en prosa. Entonces, luego hubieron artistas, aquí ya vamos a terminar, porque hubieron artistas que dejaron un legado y esto ha ido evolucionando a través de las décadas. ¿Sí? Un legado en el que se fusiona una cosa con la otra y da a luz a otra cosa nueva. Hay diferentes parámetros de tiempo y silencios. Obviamente el blues originalmente tenía un silencio muy grande con la instrumentación y luego tres palabras, mientras que el otro era más hablado y luego fue evolucionando. Por ejemplo, les doy un muy buen ejemplo por allá de los años 30 y los años 40, en medio de la guerra. Tenemos a Ray Charles. Ray Charles, él podía cantar desde una de blues muy lenta, casi como más lento que Frank Sinatra. Por ejemplo, I can't stop loving you. It's useless to say. Es súper lento, ¿no? Y tenía otras como Hit the Road, Jack. And not going back no more, no more, no more. Y bien picadas, ¿no? Entonces, esto era práctico la lógica del swing, donde ya se hacía una mezcla entre el soul y el blues, donde ya era una fluidez increíble entre ambos. Y bueno, Ray Charles creo que definitivamente fue uno de los
de los intérpretes y escritores más grandes en cuanto a estos géneros. Frank Sinatra, les voy a dejar una imagen ahí de Frank Sinatra, aunque no la he buscado, pero Frank Sinatra era otro muy grande también de Nueva York, ¿verdad? Entonces en Nueva York se daba mucho esto. Luego tenemos a Elvis Presley, que Elvis Presley también tenía la capacidad de cantar muy lento y tenía la capacidad de cantar, pero en una forma más intermedia, ¿sí? Por ejemplo, Ray Charles tenía la capacidad de ir rápido, con un ritmo rápido entre hablado y cantado, o un típico blues súper lento, mientras que Frank Sinatra iba muy del lado del blues también, mientras que Elvis, el rey del rock, simplemente dijo, no, yo voy a hacer algo habla cantado, ¿no? Es como hablado y cantado, ¿no? Era una forma nueva de música que nadie entendía. Y bueno, pues básicamente era como más parecido al soul de las iglesias, pero él sabía entonar muy bien, ¿no? Y así fue como nació el rock en los años de los 50, el rock and roll. Y bueno, pues en los años 50 luego, por ejemplo en los 60 tenemos a The Beatles. The Beatles, ellos crearon también esta idea de Elvis y la llevaron a un extremo muy singular junto con sus dos vocalistas como Paul McCartney y John Lennon. Ellos podían también hacer este cantablado, ¿no? O habla cantado. Luego pues partimos ya a los ochentas, principios de los ochentas, por ejemplo Bob Marley. Bob Marley es uno de los pocos artistas que llegan al tono categóricamente tono de mujer, pero con voz masculina. Generalmente hay hombres que cantan como mujer, pero suenan como mujer, pero él canta como tono de mujer, pero suena como hombre, ¿no? Y bueno, él creo que definitivamente el hablado se le daba un poco más, entonces ya él partía más como una idea del speech, que ya es como un hablado lento, pero con cierto tono. Ahí es donde empezamos a hablar más o menos como de lo que se conoce hoy como flow, como fluido del hablado, o del rap, o del soul, ¿no? Del gospel. Bueno, y otros de esta época am, podrían ser, vamos a ver. Luego tenemos otro de esta época, podría ser también Michael Jackson. Y bueno, pues Michael Jackson para mí es el mejor bailarín del mundo, pero fuera del lugar de eso, sus canciones em, también tenían un hablado, pero tenían un hablado gritado, sí, era como un hablado con un blues, era como hablaba y de repente tiraba una nota como de blues, entonces ya era más como hablado con blues intercalado, ¿sí? Como en vez del silencio intercalaba una nota larga. Y bueno, pues por allá de los 90 también tenemos artistas como por ejemplo Nirvana, que bueno, pues el punk rock era una cosa muy grande en los años 90. Y bueno, pues Nirvana llevó esta idea del punk rock y lo convirtió en lo que era el grunge, y esta cuestión era muy diferente porque él hacía un blues que parecía soul porque básicamente repetía lo mismo y una y otra vez como que si fuera un mantra de alguna especie de monje budista tibetano en el que decía I'm lucky, I'm not gonna crack. I'm happy, I'm not gonna crack. I love you, I'm not gonna crack. Y entonces, y en todo se repite. Yo creo que esto es básico. Esta idea de repetir las cosas fue algo que nunca jamás se había visto en la historia y nunca jamás se volvió a ver como lo hizo Kurt Cobain. Creo que él fue un mago, literalmente. Él hacía magia en esas letras. Y eran letras que realmente las lees y solo con leerlas ya es hermoso, no necesitas oír nada, literalmente las letras son muy hermosas, son muy, muy bonitas. Y yo creo que tiene esa idea increíble también en la que mezcla una idea del soul, que es como hablar y también con el blues, como de hacer silencios y repetir cosas, ¿verdad? Un poco más moderno. También tenemos, por ejemplo, otros íconos que agarraron el blues y el soul y lo llevaron a un extremo un poco más increíble, como por ejemplo Tupac.
Tupac y Biggie Smalls, Biggie. Y bueno, pues Tupac tenía la particularidad de rapear bastante rápido con ciertos silencios en ritmos muy sincopados, lo cual le daba un cierto toque blusero, mientras que Biggie era como la situación opuesta en la que él cantaba, rapeaba muy lento y generaba notas con silencios muy bluseros. También creo que ellos fueron leyendas en el rap porque, bueno, pues el hip hop era una cosa y el rap ya era otra cosa y yo creo que ellos lo dejaron muy bien en claro. Y bueno, eso fue para la década de los 90. Para la década del 2000 creo que definitivamente tenemos artistas como por ejemplo Adele y Lana del Rey. Estos son dos ejemplos bastante particulares. Lana del Rey canta súper, súper, súper lento y deja las notas súper, súper, súper así alargadas. Entonces llevó el blues a un nivel bastante alargado y por momentos de repente parece que estuviera hablando. Y Adele suele hacer lo opuesto en el que está hablando y de repente y sube las notas, sí, y se vuelve como muy blues, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aunque no lo crean, Bruno Mars. Yo creo que Bruno Mars tiene mucho la idea también de Tupac, solo que en el sentido opuesto, en el que él hace blues con síncopa y por momentos parece que está hablando y por momentos tira gritos también parecidos a los de Michael Jackson, pero sin entonar la nota, sino que solo give up, the player, ¿no? Y es increíble la síncopa, los silencios y los pequeños pedazos en los que parece que dice una palabra al aire. Y esto lo hace una especie de blues soul muy complicado. Definitivamente creo que se merece un lugar como dentro de las leyendas de lo que es interpretar la música cantada. Esto ya se está alargando, pero bueno, vamos allá al final. Y bueno, pues ya para terminar vamos a hacer los únicos. Korn, por ejemplo, Korn también está dentro de esto. Korn, por ejemplo, cantaba blues muy alargado, muy similar a Ozzy Osbourne y la idea del metal en sus inicios, pero él tuvo una idea en el que mezcló la idea del reggae, por eso ven a todos estos tipos rastudos ahí, y empezaba a tener este flow como zarambo, así como estilo caribeñón o como más hablado del soul. Y de repente lo miras diciendo nada, que solo boom, y no está diciendo nada, y literalmente o sea, es particular de Korn. Yo creo que Korn, a pesar de que algunos lo odian, a pesar del tiempo, sigue siendo algo muy grande y han dejado un legado ya después de 30 años. Creo que siguen siendo y pertenecen, creo que a este mundo de donde se quiebran estas entidades. Entonces es como un blues con que de repente le meten una idea de soul hablado donde no dicen nada y solo están y así, ¿no? Es como parece que estuvieran haciendo brujería o algo así. Es muy, muy intenso. Y luego pues tengo otros dos que, bueno, pues estos ya destruyeron la música en sí, pero no por parte de ser liricistas, pero sí con otros artistas, como por ejemplo Skrillex. Skrillex llevó la música en general. Creo que él es un impacto y llevó la música a algo a un nivel que nadie nunca va a poder igualar porque era muy minimalista y muy complicado, muy, muy su rollo, muy, muy minimalista. Creo que es la forma de definirlo, pero también muy diverso, ¿sí? Una diversidad de sonidos alternados uno tras otro. Y él ha hecho esto con artistas desde rock en sonidos de blues y él alterna los sonidos con silencios muy minimalistas. Es como una especie de blues cuadriculado en pedazos pequeños, ¿no? Y yo creo que eso es algo increíble. Y bueno, pues también tenemos a Avicii, que Avicii también era alguien increíble porque él podía meter un blues total en una cuadrícula de 4x4 que era lo opuesto a Skrillex, porque Skrillex usa eh, una batería a 140 bits que es de bombo y caja, mientras que él usa un 4x4
y es como que estás escuchando música disco con música blues y es algo que simplemente te vuela la cabeza porque es muy folk y es increíble. Avicii fue un genio que en paz descanse, yo creo que todos lo tenemos muy dentro de nuestra memoria y es que simplemente es incomparable si ustedes van y escuchan la música electrónica de Avicii con otros artistas, que también es muy lo opuesto a Skrillex, porque Skrillex es como súper cibernético y Avicii es súper natural, sí, con instrumentación natural y todo esto. Entonces, bueno, banda, eso es todo. Me quedó algo largo el video, pero eso es lo que se ha ido dando del blues and soul. Así que ya saben, si a ustedes les gusta más el rap, si les gustan más las baladas, el rock y todo esto, pues es cuestión de gustos. Pero hoy en día, como se consume la música, casi lo que más pega son estas fusiones entre el blues y el soul, ¿sí? Donde realmente hay unos movimientos en los que pues existen diferentes tipos de sonidos y formas de interpretar el instrumento vocal de maneras nunca antes vistas. Y yo creo que esto es particular de la música popular moderna desde sus inicios de la década del 1880 hasta nuestros días con lo que fue el jazz. Así que bueno, banda, si les gustó el video, regálenme un like y ya saben, nos vemos en el próximo episodio de Cultura Musical Vivo. Los quiero mucho. Órale.